Lucas, el médico y evangelista que escribió la historia de Jesús. Muchos han tratado de narrar la historia de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Yo también decidí investigarlo todo cuidadosamente desde el principio y escribirlo ordenadamente. Así comienza uno de los relatos más extraordinarios de todos los tiempos, no con una explosión, sino con el cuidado de un historiador, la sensibilidad de un médico y el corazón de un creyente. Lucas no era uno de los 12 apóstoles, no estuvo en Galilea cuando Jesús caminó sobre las aguas, no presenció con sus propios ojos la crucifixión, ni escuchó la voz del Maestro desde la cima del Monte de los Olivos, pero lo que sí hizo fue buscar, indagar, investigar, escuchar. Lucas fue el cronista apasionado de la historia más grande jamás contada, y en su Evangelio nos entregó una biografía de Jesús como ningún otro lo hizo, humana, detallada y profundamente compasiva, un comienzo de esperanza. Lucas comienza su relato no en el desierto, ni en las calles de Jerusalén, sino en el silencio de un templo y en el vientre de dos mujeres. Zacarías, un sacerdote anciano, recibe la visita de un ángel en el altar del incienso. Su esposa, Elizabeth, estéril y avanzada en años, quedará embarazada. Su hijo será Juan, el Bautista, el heraldo del Mesías. Al mismo tiempo, en una aldea humilde de Nazaret, otra joven, María, recibe una visita angelical, pero esta vez no será solo un profeta quien nacerá, sino el Hijo del Altísimo. Con ternura y detalle, Lucas nos regala escenas íntimas, la emoción de María al visitar a Elizabeth, el canto profético del Magnificat y el nacimiento de Jesús en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Es el único evangelista que nos da este retrato cálido, humano, del Dios que eligió nacer entre los pobres, un niño, un templo, un destino. Solo Lucas nos muestra a Jesús niño. Lo vemos presentado en el templo, donde un anciano Simeón lo toma en brazos y profetiza que será luz para revelación a los gentiles. A los 12 años, lo encontramos debatiendo con sabiduría con los doctores de la ley. Ya entonces, Jesús revela su conciencia de misión. ¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Jesús, el hombre para todos. Cuando Jesús inicia su ministerio, Lucas lo presenta no solo como el Salvador de los judíos, sino del mundo entero. Desde el principio, Jesús predica buenas noticias a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, sana, perdona, restaura. Lucas subraya el amor de Jesús por los marginados, mujeres, extranjeros, pecadores, pobres, el buen samaritano, la viuda persistente, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, parábolas que solo él recoge, llenas de humanidad, de compasión, de justicia. En su Evangelio, Jesús no solo enseña, se detiene, escucha, llora, toca a los intocables, cena con publicanos, perdona a prostitutas, eleva la dignidad de las mujeres, destruye barreras sociales con la sola fuerza de su amor. Viaje a Jerusalén, el camino del dolor y la gloria. Lucas dedica gran parte de su Evangelio al largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Es un camino no solo geográfico, sino espiritual. Jesús sabe lo que le espera, advierte del rechazo, del sufrimiento, de la cruz, pero avanza. En el camino enseña con intensidad, habla del reino, pero también del costo de seguirlo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día. El reino que predica es para los que están dispuestos a perderlo todo por amor, y en Jerusalén la tensión se eleva, las autoridades religiosas conspiran, Judas traiciona, Pedro niega, Jesús ora con agonía en Getsemaní, es arrestado, juzgado injustamente y llevado a la cruz. Pero incluso ahí, Lucas no deja de mostrarnos la ternura de Jesús. Solo en su Evangelio escuchamos al Maestro decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo Lucas recoge el perdón ofrecido al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso, el resplandor de la resurrección. El relato no termina en la muerte. En la madrugada del primer día de la semana, las mujeres encuentran la tumba vacía,
y 2 ángeles les anuncian: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Lucas nos regala una de las escenas más bellas del Nuevo Testamento, el camino a Emaús. 2 discípulos caminan tristes. Jesús se une a ellos, pero no lo reconocen. Les explica las Escrituras y al partir el pan, lo ven, lo reconocen, y sus corazones arden. Finalmente, Jesús se aparece a los discípulos, come con ellos, les abre la mente a las Escrituras y los bendice antes de ascender al cielo, no como un fantasma, sino como el Señor resucitado que aún lleva las marcas del amor. Lucas, el cronista de la misericordia. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la esperanza. Es la historia de un Dios que busca a los perdidos, que abraza a los caídos, que rompe cadenas y restaura corazones. Jesús, en sus páginas, es el rostro visible de la misericordia invisible del Padre. Lucas, el médico, no solo curó cuerpos, con su pluma curó almas, nos dejó un relato que sana, que inspira, que transforma. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la presencia de algo más grande que tú mientras escuchabas, no te lo guardes. Comenta aquí abajo qué parte te impactó más, qué te hizo pensar, o simplemente escribe: gracias, Lucas, si esta historia te habló. Comenta. Comparte con alguien que necesite esperanza de conocer más la historia real de Jesús. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio más. Este viaje apenas comienza y tú eres parte de él. El Apocalipsis según la Biblia. Una visión del fin y el comienzo. En la soledad de la isla de Patmos, el anciano Juan, prisionero por causa del Evangelio, es arrebatado en espíritu y llevado ante el trono del Dios Todopoderoso. Y allí, entre truenos, relámpagos y un mar de cristal, comienza la revelación final. Los 7 mensajes a las iglesias. El Hijo del Hombre, con ojos como fuego y voz como muchas aguas, aparece entre 7 candeleros de oro. Envía mensajes a 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A unas las reprende, a otras las anima. A todas les promete victorias y vencen. El libro sellado y el Cordero. Juan ve un libro sellado con 7 sellos en la mano de Dios. Nadie puede abrirlo hasta que aparece el Cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir los sellos. Entonces comienza el juicio. Los 7 sellos uno a uno. Los sellos son abiertos. Un jinete blanco trae conquista. Un jinete rojo, guerra. Uno negro, hambre. Uno pálido, muerte. Al abrir el 5.º sello se oyen las voces de los mártires. El 6.º trae un gran terremoto y señales en el cielo. Y cuando se abre el 7.º, se hace silencio y comienzan las trompetas. Las 7 trompetas. Cada trompeta trae juicio sobre la tierra. Granizo y fuego destruyen la vegetación. Un monte ardiente cae al mar. Una estrella cae sobre las aguas. Ajenjo. El sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Demonios son liberados del abismo. Ángeles desatan plagas de fuego y azufre. Y con la 7ª trompeta, el reino de este mundo pasa a ser del Señor. La mujer, el dragón y las bestias. Una mujer vestida de sol da a luz a un hijo varón. Un gran dragón rojo intenta devorarlo. Hay guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, que es arrojado a la tierra. Luego aparecen 2 bestias, una del mar, con poder mundial, y otra de la tierra, falsa profecía. Se impone la marca de la bestia, 666. Las 7 copas de la ira. 7 ángeles derraman copas de juicio, llagas sobre los adoradores de la bestia. El mar se convierte en sangre, los ríos se vuelven sangre, el sol abraza a los hombres. El trono de la bestia queda en tinieblas, el Éufrates se seca, y con la 7ª copa, hecho está, la caída de Babilonia. La gran ramera, Babilonia, símbolo de corrupción y poder mundano, cae estrepitosamente. Reyes y comerciantes lamentan su ruina, pero el cielo se regocija, porque ha sido juzgada. La batalla final, Armagedón, el cielo se abre,
aparece un jinete fiel y verdadero con un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Con él los ejércitos celestiales, la bestia y el falso profeta son derrotados. El dragón, Satanás, es encadenado por 1000 años. El milenio y el juicio final, Cristo reina 1000 años con sus santos. Luego Satanás es liberado brevemente, engaña a las naciones, pero es finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego. Todos los muertos resucitan y comparecen ante el trono blanco. Quien no esté en el libro de la vida es juzgado. Cielos nuevos y tierra nueva. Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo. Dios habita con los hombres. No hay llanto, ni dolor, ni muerte. La ciudad resplandece con gloria, oro puro, piedras preciosas y puertas de perla. El río de la vida fluye desde el trono, y el árbol de la vida da su fruto eternamente. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El Apocalipsis no es solo el final, es la promesa de un nuevo comienzo, un mundo donde el mal es vencido, donde la justicia reina y donde Dios habita con su pueblo para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje con alguien más, que todos conozcan lo que está por venir. Déjanos tu comentario, queremos saber, ¿estás listo para el regreso del Rey? Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios y la gloria de la palabra de Dios como nunca antes la has visto. Activa la campana y sé parte de esta comunidad que busca la verdad con pasión y fe. Esto es solo el principio. Lo mejor está por venir. El Sermón del Monte, las poderosas enseñanzas de Jesús. El escenario. Un día, al ver a la multitud que lo seguía con hambre de verdad, Jesús subió a una montaña en Galilea, se sentó, como lo hacían los grandes maestros, y sus discípulos se acercaron. Entonces, con voz suave pero llena de autoridad, Jesús comenzó a hablar. Lo que dijo no solo sacudió a los presentes, sino que transformó la historia del mundo. Las bienaventuranzas, el corazón del reino de Dios. Mateo 5, 1-12. Jesús comenzó anunciando una nueva forma de ver la vida. No exaltó a los poderosos ni a los ricos, elevó a los humildes, a los quebrantados, a los que sufren y a los que anhelan justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los puros de corazón, los que hacen la paz. Era un mensaje revolucionario. El reino de Dios pertenece a los que el mundo desprecia. Luz y sal del mundo, tu propósito. Mateo 5, 13-16. Jesús les dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No somos llamados a escondernos, sino a brillar, a preservar lo bueno, a influenciar con amor, integridad y verdad. Jesús y la ley, la justicia del reino. Mateo 5, 17-48. Jesús no vino a destruir la ley de Moisés, sino a cumplirla, pero la llevó más allá de la letra, al corazón. No basta con no matar, también hay que perdonar. No basta con no cometer adulterio, también hay que cuidar el corazón del deseo. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Jesús nos llamó a un amor radical, imposible sin la gracia de Dios, la vida secreta con Dios, la pureza de intención. Mateo 6, 1-18. Jesús enseñó que lo más valioso no es lo que haces en público, sino lo que haces en lo secreto. Da a los necesitados sin buscar aplausos. Ora en lo secreto, no para lucirte. Ayuna sin llamar la atención. Y nos dejó la oración más poderosa de todas. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración que nos recuerda quién es Dios, qué es importante y cómo debemos vivir confiando en Él cada día. Tesoros en el cielo, ¿dónde está tu corazón? Mateo 6:19-34. Jesús nos enseñó a no vivir esclavizados por las riquezas ni por la preocupación.
Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y añadió una de sus frases más tranquilizadoras: no se preocupen por el mañana, cada día tiene su propio afán. No juzgar, pero discernir, el amor y la sabiduría. Mateo 7, 1-6. No juzguen, para que no sean juzgados. Jesús no dijo que no distingamos el bien del mal, sino que dejemos de condenar con hipocresía. Primero, límpiate tú, y luego ayuda a tu hermano. Pedir, buscar, llamar, Dios responde. Mateo 7, 7-11. Pidan, y se les dará. Busquen, y hallarán. Llamen, y se les abrirá. Nuestro Padre Celestial es bueno, y quiere darnos lo mejor cuando confiamos en Él. La regla de oro y el camino angosto. Mateo 7, 12-14. Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Este principio resume toda la ley y los profetas. Jesús advirtió que el camino de la vida eterna es estrecho y difícil, pero vale la pena. Falsos profetas y árboles por su fruto. Mateo 7, 15-23. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino. Lo importante no es aparentar, sino vivir con obediencia y dar frutos reales. Por sus frutos los conocerán. Los dos fundamentos, la decisión final. Mateo 7, 24-29. Jesús terminó su sermón con una advertencia poderosa. El que oye estas palabras y las hace es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. El que las oye y no las hace es como un necio que construyó sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, cayó, y el pueblo quedó asombrado. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud quedó maravillada. No enseñaba como los demás, enseñaba con autoridad. No era solo un maestro, era el Hijo de Dios, revelando el corazón del Padre. La historia completa de la Biblia, como nunca la has visto en el principio. En un tiempo más allá del tiempo, cuando no existía el espacio ni la materia, solo había un eterno y absoluto Yo Soy. No era el silencio, sino la presencia. No era la nada, sino el todo. Y entonces, con una sola palabra, una vibración que rompió el vacío, Dios habló, y la luz nació. Así comenzó la historia más grande jamás contada. Génesis, el aliento de Dios y la caída del hombre. Dios crea el universo, el cielo, la tierra, los mares, los astros, la vida y al final al hombre y la mujer, Adán y Eva hechos a imagen suya. Son perfectos, pero libres. En el jardín del Edén, la serpiente susurra una mentira disfrazada de verdad y la humanidad cae. No fue solo desobediencia, fue orgullo, fue deseo de ser dioses. Expulsados del paraíso, comienza la lucha entre la luz y las tinieblas dentro del corazón humano. Caín mata a Abel. La violencia crece, el mundo se corrompe, pero entonces Noé, un hombre justo, una advertencia, un diluvio, la humanidad reinicia bajo la tormenta. Patriarcas, la promesa nace con sangre. Dios elige a Abraham, un nómada sin hijos, para comenzar una nación. A él le promete descendencia tan numerosa como las estrellas. Nace Isaac, luego Jacob, quien lucha con Dios y es renombrado como Israel. De sus 12 hijos nace un pueblo. Uno de ellos, José, es vendido por sus hermanos, pero llega a Egipto y por la providencia divina se convierte en Salvador durante una gran hambruna. Israel entra a Egipto y allí permanece por siglos. Éxodo, el Dios que libera de esclavos a hijos. El pueblo clama y Dios responde. Llama a un hombre, Moisés, un fugitivo convertido en profeta. Desde una zarza ardiente, Dios se revela. Yo soy el que soy. Vienen las plagas, la ira divina sobre Faraón. El mar rojo se parte, el pueblo escapa, pero en el desierto, duda, traición, idolatría. En el Sinaí, Dios da su ley. No solo normas, una forma de vivir, una relación directa entre el cielo y la tierra. Tierra prometida, entre la fe y la espada. Tras 40 años, Josué conduce al pueblo a la conquista de Canaán. Una tierra prometida, sí, pero también una prueba constante. Los jueces gobiernan, hombres y mujeres con fuerza divina,
como Débora, Gedeón, Sansón, pero el pueblo quiere un rey. Saúl el primero fracasa, David el pastor guerrero triunfa, mata gigantes, cae por deseo, se levanta con arrepentimiento. De su linaje vendrá el Mesías, su hijo Salomón construye el templo. Sabio, pero también idólatra en su vejez, el reino se divide, norte y sur, Israel y Judá, y así comienza la decadencia. Profetas y exilio, la voz de Dios en medio del caos. Dios no calla, envía profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, voces que claman justicia, fidelidad, esperanza, pero el pueblo se burla, mata, ignora. Entonces llega el juicio. Asiria destruye Israel. Babilonia lleva cautivo a Judá. El templo arde, Jerusalén cae. El exilio es la herida más profunda, y allí, en tierra extraña, el pueblo aprende a esperar. Pero Dios no ha terminado. Regreso y silencio. El tiempo del fuego interno. Bajo el edicto de Ciro, el pueblo regresa. Reconstruyen el templo, los muros, la identidad, pero no es lo mismo. Y luego, silencio. 4 siglos sin profetas, 400 años de espera. Imperios pasan, Persia, Grecia, Roma, y el mundo se prepara, sin saberlo, para el momento más decisivo de la historia. Evangelios. Dios se hace hombre. En un pueblo pequeño, en una noche como cualquier otra, nace un niño. Su nombre, Jesús, hijo de una virgen, adoptado por un carpintero, pero verdaderamente el Hijo de Dios. No viene con ejército, viene con palabras, no con venganza, sino con misericordia. Cura, enseña, transforma. Los líderes religiosos lo odian, la gente lo sigue. Sus discípulos, 12 hombres comunes, lo aman, pero no entienden todo. Jesús anuncia un reino que no es de este mundo. Habla con autoridad, se enfrenta a demonios, perdona a pecadores, y entonces lo arrestan, lo torturan, lo crucifican. El Hijo de Dios muere, pero al tercer día resucita. La muerte es vencida. Hechos, la revolución del Espíritu. El Espíritu Santo desciende, fuego, lenguas, poder. Los apóstoles predican con valentía. Pedro, Juan y luego Pablo, el perseguidor convertido en apóstol, lleva el mensaje hasta Roma. Nace la iglesia, perseguida, martirizada, imparable. Ya no se trata de un solo pueblo, sino de toda la humanidad. Cartas, la doctrina del nuevo pacto. Las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago y otros forman el alma teológica de la fe cristiana. Hablan de gracia, redención, lucha espiritual, esperanza futura, llaman a una vida nueva, santa, distinta. Escriben no desde el poder, sino desde la prisión, desde la cárcel, hablan de libertad, el final y el comienzo. El anciano Juan ve una visión en la isla de Patmos, bestias, sellos, trompetas, juicios, una batalla final entre el bien y el mal. Babilonia cae. Si te gustó esta historia, compártela y déjanos. La historia secreta del Antiguo Testamento, como nunca antes contada, antes del tiempo, antes del universo, antes de la primera chispa de luz, existía solo Él, una voz, un poder, el Eterno. De su palabra brotó la existencia, cielos y tierra, mares y montañas, soles y galaxias. La luz nació para vencer la oscuridad, y con ella el tiempo comenzó a fluir. Dios creó al ser humano como corona de su creación. Adán y Eva, guardianes del Edén, caminaban con Dios mismo en el jardín, pero una criatura antigua, astuta y envidiosa sembró la duda. El fruto prohibido fue comido, y el Edén se cerró. La humanidad cayó, pero Dios no abandonó su obra. A pesar del pecado, plantó una promesa: la redención vendría. El mundo se volvió caótico, violencia, corrupción y sombras cubrían la tierra. Entonces vino el diluvio. Noé, el justo, construyó un arca mientras las burlas lo rodeaban. Pero cuando las aguas cayeron y los abismos se abrieron, solo él y su familia sobrevivieron. Un nuevo comienzo, pero el corazón humano seguía dividido. Entonces Dios eligió a un hombre, Abraham.
Le prometió descendencia como las estrellas. Isaac nació, luego Jacob, quien luchó con un ángel y fue llamado Israel. De sus 12 hijos nació una nación, pero esa nación fue esclavizada en Egipto. Y entonces apareció Moisés, criado en palacio, pero llamado por el fuego de Dios desde una zarza ardiente. Con vara en mano desafió al faraón. 10 plagas sacudieron Egipto: agua convertida en sangre, tinieblas, muerte. Con el mar dividido y el pueblo liberado, comenzó la travesía por el desierto. Pero la libertad no era fácil. El pueblo murmuraba, caía, se levantaba. Dios entregó su ley en el Sinaí, escrita con fuego sobre piedra, tablas que revelaban el corazón del Creador: justicia, pureza, misericordia. El pueblo llegó a la tierra prometida, y tras siglos de guerras y jueces, surgieron los reyes. Saúl, el primero, cayó por orgullo. David, el pastor poeta, venció gigantes y conquistó Jerusalén. Salomón, su hijo, construyó el templo con oro y sabiduría, pero su corazón se desvió hacia ídolos extraños. Los reinos se dividieron: Israel al norte, Judá al sur, y el pueblo se apartó de Dios. Falsos dioses llenaron los altares. Entonces se alzaron los profetas. Elías desafió al fuego del cielo. Isaías vio al Mesías que vendría. Jeremías lloró la caída del templo. Ezequiel vio ruedas de fuego, criaturas celestiales y la gloria de Dios retirándose del santuario profanado. Babilonia conquistó Jerusalén. El templo fue reducido a escombros. El arca desapareció. El pueblo fue llevado cautivo, pero aún en el exilio, Dios no se olvidó. Daniel, en la corte de los imperios, interpretó sueños, enfrentó leones y vio visiones de reinos futuros. La fidelidad ardía aún en la oscuridad. Con el tiempo, Dios trajo a su pueblo de regreso. Zorobabel reconstruyó el templo. Nehemías levantó muros. Esdras restauró la ley. Pero la gloria no había regresado. El pueblo esperaba. Un silencio de siglos, una pausa divina, hasta que, en el momento perfecto, la promesa eterna comenzaría a cumplirse. Este es el Antiguo Testamento, no solo una colección de historias, sino un eco profundo de la batalla entre luz y oscuridad, una preparación para lo que habría de venir. Cada página es un rugido del cielo, una advertencia a los orgullosos y un susurro de esperanza a los humildes. Porque aunque el hombre cayó, Dios nunca dejó de amar, y desde los albores del tiempo ya estaba escrito: la redención vendría, el memorándum de Dios. Hoy se detiene el tiempo, hoy se rasgan los velos de la mentira que llevas años creyendo sobre ti mismo, hoy Dios te habla, y su voz atraviesa los siglos, el ruido del mundo, tus fracasos y tus miedos, para recordarte quién eres realmente. Porque no estás aquí por casualidad, no eres un accidente ni un error. Tú eres mi milagro más grande, dice Dios. Entre galaxias infinitas y billones de seres, tú fuiste creado con intención, con amor, con propósito. Te he visto llorar en silencio. Te he visto rendirte por dentro mientras sonreías por fuera. He estado ahí, en tus noches más oscuras, cuando pensaste que nadie escuchaba. Pero hoy, yo te hablo, y lo primero que quiero que sepas es esto: te amo, sin condiciones, sin exigencias, simplemente porque eres mío. Y ahora, escúchame bien, tu pasado ya no importa, tus errores han sido borrados, las cadenas que llevabas hoy se rompen. Desde este instante comienza tu nueva vida. Levanta la cabeza, mírate como yo te veo, valiente, capaz, amado, escogido. No estás roto, estás siendo formado. No estás perdido, estás siendo guiado. No hay nadie como tú. No ha existido, ni existirá jamás, otra alma idéntica a la tuya. Eres una creación irrepetible, un diseño divino, una chispa de eternidad caminando en la tierra. Y por eso ya no vivirás más como esclavo del miedo o la culpa. Hoy te libero, hoy te devuelvo tu nombre. Hoy te recuerdo tu origen celestial. Ama, sueña, perdona, lucha, y cuando dudes de tu valor, vuelve a este mensaje, porque yo soy tu padre, y tú eres mi hijo,
y en ti he puesto toda mi esperanza. Los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no te están contando del todo, incluso dentro de la Biblia? El libro sagrado más leído de todos los tiempos guarda secretos que desafían la lógica, relatos que parecen salidos de una dimensión desconocida. Hoy te llevaré por un viaje breve pero impactante, donde desvelaremos los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Prepárate, no todo lo que vas a escuchar tiene respuesta, y eso es lo más perturbador. Misterio 7, el ángel que luchó con Jacob. Una noche, Jacob es atacado por un ser misterioso, lucha con él hasta el amanecer, y al final el ángel no lo vence, y lo bendice, cambiando su nombre a Israel. ¿Quién era ese ser? ¿Un ángel? ¿Una manifestación de Dios? ¿Un visitante de otro plano? Lo cierto es que ese encuentro cambió a Jacob, física y espiritualmente. ¿Pueden los humanos tener encuentros directos con seres celestiales y sobrevivir? Misterio 6. El rapto y el fin del mundo. El Nuevo Testamento habla de un momento donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados en las nubes. Este evento, conocido como el rapto, marca el inicio del fin, pero su fecha es desconocida. Podría suceder en cualquier momento, incluso ahora. Los textos dicen que nadie sabrá el día ni la hora. ¿Y si ya está ocurriendo lentamente sin que lo notemos? Misterio 5. El número de la bestia. 666. El Apocalipsis dice que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Durante siglos se ha asociado con el anticristo, con imperios oscuros, incluso con tecnologías modernas, pero el significado real de este número podría estar en clave. Algunos manuscritos antiguos incluso muestran el número como 616. ¿Fue un error? ¿O hay algo más profundo detrás de este código? Lo que es claro es que su mención todavía causa temor. Misterio 4. El paradero del Arca de la Alianza. Un objeto sagrado, construido por orden de Dios, que contenía las tablas de la ley y un poder imposible de describir. El arca podía derrotar ejércitos enteros, emitir fuego e incluso causar la muerte a quien la tocara sin permiso. Pero un día, simplemente desapareció. Algunos aseguran que está en Etiopía, otros dicen que fue escondida bajo el templo de Salomón, pero nadie, absolutamente nadie, ha podido demostrarlo. ¿Dónde está? ¿Y qué pasaría si se descubriera hoy? Misterio 3. Los años perdidos de Jesús. La Biblia nos habla del nacimiento de Jesús y luego, misteriosamente, guarda silencio hasta que cumple 30 años. ¿Qué ocurrió en esos años de juventud? Algunos teóricos sugieren que viajó a Egipto, India o incluso al Himalaya en busca de sabiduría antigua. Otros creen que esos años fueron intencionalmente borrados, porque Jesús conoció cosas que no eran de este mundo. Sea cual sea la verdad, esos años perdidos son una de las omisiones más extrañas de la historia sagrada. Misterio 2. El libro prohibido de Enoc. ¿Por qué un libro que describe con tanto detalle la rebelión de los ángeles fue excluido de la Biblia? El libro de Enoc narra cómo un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra, desobedecieron a Dios y enseñaron a los humanos secretos celestiales, alquimia, armas, hechicería. Por esto fueron castigados y encerrados hasta el fin de los tiempos. Este libro fue venerado por los antiguos y citado incluso por Judas en el Nuevo Testamento, pero fue eliminado de los textos oficiales. ¿Por qué? ¿Qué secretos contiene que aún hoy nos ocultan? Misterio 1. Los Nefilim, los gigantes del Génesis. En el capítulo 6 del Génesis se menciona a unos seres misteriosos. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. ¿Quiénes eran? Algunos textos dicen que eran hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ángeles caídos teniendo descendencia con humanas.
Estos híbridos gigantes eran poderosos, temidos y, según algunos investigadores, podrían haber sido eliminados por el diluvio. Pero lo más inquietante es la frase «y también después». ¿Significa que sobrevivieron? ¿Siguen entre nosotros? La Biblia es más que un libro de fe, es un portal de enigmas, una caja de secretos celestiales, que todavía no terminamos de comprender. Estos 7 misterios son solo una muestra del vasto universo oculto en sus páginas. Quizá no encontremos todas las respuestas, pero a veces las preguntas son más poderosas que cualquier certeza. ¿Te atreves a seguir buscando? Suscríbete, comparte y prepárate, porque este es solo el comienzo. La Semana Santa, Domingo de Ramos, el Rey entra sin corona. Jerusalén vibra, las calles, polvorientas y llenas de comerciantes, se transforman en un pasillo de esperanzas. Multitudes lo aclaman. ¡Hosana!, gritan, agitando ramas de palma, como si su salvación dependiera de ello. Jesús entra montado en un burro, no en un corcel de guerra, y sin embargo, cada paso resuena como el latido de un trono que no se ve. La tensión está en el aire. Algunos lo aclaman como rey, otros lo miran con desconfianza. Las autoridades religiosas observan, fruncen el ceño, temen su influencia. Él, en medio del clamor, guarda silencio. Sabe que esta entrada no es una victoria, es una sentencia, y aún así, camina con la firmeza de quien acepta su destino. Lunes Santo. El templo arde sin fuego, la calma se rompe. Jesús entra en el templo y no encuentra santidad, sino negocio, monedas, animales, tratos sucios, y entonces el Hijo del Hombre muestra otra cara. Su voz se vuelve trueno. Mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vuelan las mesas, se revuelven las jaulas, el sistema tiembla. No es solo un acto de rabia, es una revolución contra la hipocresía. La ciudad entera empieza a murmurar: ¿quién es este hombre que no teme a los poderosos? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Martes Santo. El juicio antes del juicio. El templo se convierte en arena de combate. Fariseos, saduceos, escribas, todos intentan acorralar a Jesús con preguntas afiladas como cuchillas. Él responde con sabiduría sobrenatural, desmontando trampas con parábolas que atraviesan corazones como lanzas. Cada palabra de Jesús es una condena disfrazada de enseñanza. El juicio ya ha comenzado, pero no es Él quien está siendo juzgado. Son ellos, los líderes, la multitud, nosotros. El mensaje es claro: el reino de Dios está cerca, pero no todos entrarán. Miércoles Santo, el silencio de la traición. Ese día, el cielo parece nublado, incluso sin nubes. No hay grandes discursos, solo susurros. Judas Iscariote, uno de los 12, camina solo entre las sombras de la ciudad. Su mente, atrapada entre la desilusión y la codicia, toma una decisión irreversible. 30 monedas de plata tintinean en su bolsa. El beso de la traición ya está pactado. Mientras tanto, Jesús guarda silencio. Su mirada es serena, pero su corazón sabe que ha comenzado el camino hacia el Getsemaní, hacia el Gólgota, y no hay marcha atrás. Jueves Santo. El pan, el vino y una promesa eterna. La noche cae como un velo. En un aposento alto, el maestro se sienta con sus amigos por última vez. Parte el pan, derrama el vino, pero no es una cena cualquiera, es un pacto, una promesa. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Luego se levanta de la mesa y hace lo impensable: lava los pies de sus discípulos. El rey se arrodilla ante sus siervos, el ejemplo final de humildad. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, su alma se rompe en oración, suda sangre, clama al Padre y aún así no huye. No se esconde, se entrega. Viernes Santo, la batalla en la cruz. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, los clavos atraviesan la carne del inocente. La cruz se levanta como una sentencia cruel. Jesús, desnudo y ensangrentado, carga sobre sus hombros el peso del pecado del mundo. Las multitudes lo observan. Algunos lloran, otros se burlan, pero en lo alto del Gólgota se libra una batalla invisible.
La muerte parece ganar, pero en su último aliento Jesús grita: consumado es. Y en esa frase lo imposible sucede, la salvación nace del dolor. Sábado Santo, el silencio del sepulcro, todo está en silencio. Jesús yace en una tumba prestada, sus seguidores están destrozados, el mundo parece haber perdido la luz. Es el día de la espera, de la duda, del miedo, pero incluso en el sepulcro algo se está gestando. El infierno tiembla, la muerte ya no tiene poder, aunque aún no lo sabe. Este no es el final, es el respiro antes del renacer. Domingo de resurrección, la victoria del amanecer. Al tercer día, mientras aún estaba oscuro, las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel, como relámpago, declara lo imposible: Él no está aquí, ha resucitado. La piedra fue removida, no para que Él saliera, sino para que nosotros viéramos. La vida venció a la muerte, el amor venció al pecado, el Cordero se convirtió en león y con su resurrección todo cambió, para siempre.